Mi nombre es Luisa Margarita Colina de Reyes. Tengo 98 años, tengo 68 viviendo aquí en Las Margaritas. Venimos de Jurejure, el vínculo, vivíamos en la casa que se llamaba Jurejurevo. Mi esposo cuidamos cosas de chivos. Eso es lo que bajaba pues eso. Entonces el señor Chucho Reyes pidió a mi esposo que les ocupara la casa. Que dejara pues lo que era mi chivo para cuidar a otro señor. Entonces nos vinimos a punto fijo. Ahí tuvimos a punto fijo, no cabía mucho que mi mamá. Después entonces mi esposo consiguió una casita alquilada en la calle principal, que era eso del Mure, allá en la calle principal. Después, el señor Pliel Chillino, que vivía allá en la calle, trabajaba en la compañía. Cuando él llegaba a las 4, mi esposo tenía el material listo para hacer la casita aquí chiquita. La casita chiquita, dos cuartitos, la cocina y una salita. Ese era lo que teníamos de casa. Entonces cuando mis hijos ya crecieron, ya trabajaron, pues pusieron la casa grande. Apenas Margaritas nacieron las morochas, en el año 60, y Rosita, el 63. Y habían varias casas en esa calle, era Miguel Muñoz, había varias casas en esa calle. Pero no había luz, no había agua, no había calle. Cargábamos la agüita en la calle El Tubo, que había un tubo allá cargábamos la agüita para hacer. Después que fueron haciendo las cosas. Pues no había transporte, teníamos que irnos a pie por punto fijo. Así era. Ahora, ¿qué año pusieron la luz? Pusieron, no me recuerdo. ¿Qué año la pusieron? Después al golpe se que fueron haciendo la urbanización, que ahí fue que hubo transporte, pasaron unas busetas. Ahí nos podíamos ir por punto fijo. Mi nombre es Nelly Reyes, soy la quinta hija de esta hermosa dama. Vivo en este barrio, a quien quiero mucho. Y bueno, mis primeros pasos los di aquí. Mis primeras letras las aprendí aquí en este barrio. La primera, digamos, local educativo que hubo en el barrio fue en la calle principal, en un terreno que está ahí, que es del señor Marino Peroso, no sé si es de él todavía, pero existe todavía esa casita ahí. Y la primera maestra que conocí en el barrio fue la maestra Aura Romero, una señora muy generosa, muy caritativa. De los servicios públicos no hay mucho que contar. Caminábamos hasta la calle Acueducto, antes era la calle El Tubo, ¿no? Y allá había un chorro que se le sacaba un tapón de pan de madera y llenábamos, y después hacíamos la cola. Los más pequeños cuidábamos los tobos de los mayores que cargaban el agua, y después el más adulto le ponía el tapón al tubo para que no se nos botara el agua. Y después, a los años, pusieron un tubo y pusieron lo que llamaban una pilita en la calle principal. Después, con las juntas comunales, en aquel tiempo que le llamaban asociación de vecinos o no sé qué de comunales, y que era el señor Antonio Chacón y el señor Ramos y no sé quién más, alargaron el tubo hasta donde está hoy en día aquí en la calle Paelas, en Familia Parada, que le decían la pilita Echea, porque la señora que estaba ahí se llamaba la señora Mercedes y le decían Chea. Y entonces, bueno, la famosa pilita Echea, ahí se hacían la cola para llenar los perolitos de agua. Y la luz llegó mucho tiempo después.
y el aseo urbano ni se cuente. Y la cloaca nos llegó hace poco, pero gracias a Dios el barrio se ha mejorado. Y bueno, el que es de aquí del barrio quiere y conoce su barrio. Lo de Virreyes, ¿verdad? La número 7, 8, la número 8, ¿verdad? Hija de Luisa Margarita. Sí, tengo 65 años viviendo aquí en Las Margaritas. Contar un poco de lo que es el impacto social de Las Margaritas, que era un barrio, ¿verdad? Que venía con todas sus calamidades de transporte, de agua, de luz, ¿verdad? Sobre todo de transporte, porque el transporte era el que era más pesadito para acá, porque a partir de 1971, 72, fue que empezó a entrar un autobús que venía del Cardón y era el que uno agarraba. Se empezaron a construir en 1970, 71 las casitas de Ignavi. Y eso sí causó un impacto, porque entonces todo el mundo hablaba y como todo urbanización o barrio, como lo llamemos, que se forma al lado de otra urbe que ya está formada, la gente empieza a hablar, mira que van a venir los famosos machochos del barrio Bolívar y eso es todo lo que van a robar ahí, no sé qué. Entonces, le crea un impacto a la gente que vive aquí en el barrio, pues entonces decía, bueno, si somos una gente tranquila que todos nos conocemos, ahora viene una gente que no conocemos. Era el impacto que producía en cada uno de los habitantes del barrio. Pero una vez que se crea la urbanización, pues hubo una mejora en el transporte, porque se logró que el transporte entrara, y que todavía sigue, entrará por la principal y entonces hiciera la ruta de la urbanización, pero ya nosotros teníamos un transporte, entonces fue una ganancia. Y en la parte, lo que es la parte espiritual, ¿verdad? La parte del ser iglesia en esta comunidad, pues nace a través de unos misioneros. Yo estaba muy pequeñita, pero yo me recuerdo unos misioneros que venían de Punta Cardón y hacían asambleas comunitarias en diferentes lugares para entonces dar esa animación. Esta gente que vivía aquí no tenía pues alguien que le hablara de Dios. Luego pues vinieron entonces sacerdotes de Maravén y sacerdotes de Punta Cardón, pero eran sacerdotes jesuitas en su mayoría también, que hacían vida en esas dos comunidades y venían para acá. Uno decía el sacerdote prestado, ¿no? Y venían y daban la misa, y entonces se fue formando un poco lo que fue la parte de catequistas, ¿verdad? Mi mamá fue una catequista también. Mi mamá me formó una parte en lo que fue las oraciones básicas para que uno recibiera la comunión. Entonces, y había el galpón ese allí al lado de la escuela, de la planta eléctrica, que fue donde hicimos la comunión. Eso fue en el año 1967. Hicimos un grupo que salió de la escuela. Lo preparaban de la escuela. En la escuela preparaban, en la mañana iba a la escuela y en la tarde de la misma sección iba con las catequistas, que eran amas de casa, que prestaban a enseñar las oraciones básicas. Hicimos la comunión allí en ese galpón detrás de la planta eléctrica. Y había un fotógrafo muy particular allí, que lo llamaba señor Mon, y era un fotógrafo que era el fotógrafo que se inauguró, que era el propio para las actividades religiosas de aquí de Las Margaritas. Él tomaba la foto de las camaritas que se alaban, y salía de una vez la foto. Él fue muy famoso. También allí nace lo que fue la Legión de María, ahí los angelitos y todo lo que eran las fiestas en torno a la Virgen. Y por eso es que aquí se va creando un poco entonces el entorno al amor a María. Y estaban las hijas de María. Y así fuimos creciendo espiritualmente. Después que se va este sacerdote, viene entonces, del que más me recuerdo, ¿verdad? Que es el padre Novoa, un sacerdote jesuita cubano, que estuvo en Punta Cardón y fue uno de los casi últimos que estuvieron aquí compartiendo con nosotros. Y daban misa, entonces ya ahí sí se reunía uno en lo que era, donde fungiera la escuela hogar. La escuela hogar tuvo muchas casas que cedían sus espacios para que ella fungiera enseñando un arte y oficio
eran las personas que querían aprender un oficio. Y entonces allí se daban las misas. Luego, por allí en 1977, 60, no, 75, 76, vinieron las religiosas, las misioneras de acción parroquial, que ya ellas estaban destinadas en catedral y por cierto también una parroquia jesuita la envían a ellas para acá al seguir con la animación misionera. Hasta que entra el padre Esparza. Cuando viene el padre Esparza, que lo asignan para acá como administrador parroquial, que todavía no éramos parroquia, sino un administrador de una comunidad, ¿ya? Que ya estaba animada pastoralmente, pero le faltaba la figura del sacerdote. Entonces viene el padre Esparza y entonces ya se retiraron las misioneras de acción parroquial a realizar su labor y se van a otra parroquia. Y entra el padre Esparza. El padre Esparza pues marca su sello aquí, ¿verdad? Dando misa debajo de ese cují de la escuela donde lo que hoy es el CDI, porque eso fue remodelado, todo acabado, era la escuela hogar. Y luego, bueno, lo demolieron para hacer el CDI. Y lo que es hoy Alicia Tremont, que en ese tiempo era Escuela Nacional, había un salón que tenía la pared, era un portón, y ese portón se abría y se hacía un salón grande y era donde el padre realizó su primer bautizo, donde hizo las primeras comuniones y todo allí, hasta que hubo un año, que ahorita no me acuerdo muy bien, que le cedieron como dato lo que es la capilla Hogar de Nazaret, y entonces bueno, ya él consiguió un espacio para que él administrativamente pudiera llevar un despacho, porque no se llevaba un despacho sino los libros que rodaban. Aquí en mi casa tuvieron los libros y en varias casas los libros de despacho parroquial.